y vamos a estar meditando en algunos puntos del primer capítulo de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Es una epístola muy preciosa porque allí el apóstol Pablo abre su corazón en muchas cosas a los hermanos allí en Corinto, y hablándole a los hermanos en Corinto también nos habla a cada uno de nosotros, ya que la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos. Entonces allí el apóstol Pablo responde a algunas preguntas de los hermanos en Corinto en esa primera epístola, y digamos que a veces no quisiéramos leer primero los Corintios sino solo Efesios, porque sabemos que en Corinto pues el apóstol Pablo tiene que responder a algunas inquietudes, algunas dificultades que se estaban presentando en medio de los hermanos. Pero el Espíritu Santo en esta ocasión, por lo menos de mi parte, siento la dirección no enfocarnos en las dificultades que tenían los hermanos en Corinto, porque ese no era el objetivo del apóstol Pablo, ni es el objetivo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la luz, amén, porque el Señor mismo es la luz. Y el Espíritu Santo nos guía hacia Cristo, que es la gloria del Padre, que es el resplandor de la gloria del Padre. Y allí donde obtenemos luz y respuesta para todas nuestras necesidades. Amén. No hay respuesta a ninguna de nuestras necesidades fuera del propio Padre, que está en Cristo y por su Espíritu está habitando en la iglesia, y que en su gracia nos contesta, nos ayuda, nos sustenta, nos fortalece y nos guía siempre hacia Él. Entonces la respuesta del Señor siempre es guiarnos un poco más hacia el propio Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo, vamos a ver cómo introduce esta carta y este primer capítulo, y cómo lo finaliza. Vamos a leer los primeros versículos del primer capítulo y los últimos versículos del primer capítulo, y los de la mitad los vamos a dejar ahí entre paréntesis por ahora, ¿sí? Porque el énfasis del apóstol Pablo es el interés que tiene el Señor de dar respuesta a todas las cosas, amén. El Señor no se queda enfocando en las dificultades, aunque el Señor nos muestra claramente a cada uno según su situación, según su etapa, según la edad que tiene cada uno en el Señor. El Señor nos va enseñando, pero todo eso es para volvernos al propio Señor. Vamos a ver cuál es la respuesta del Señor en todas las cosas. Ustedes saben que ahí se estaban presentando muchísimas cosas, y Pablo responde a algunas de ellas con mucho cuidado, con mucha sabiduría de parte del Señor. Pero siempre el apóstol Pablo, que es la obra que hace el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y la que hace con todos nosotros, es volvernos a la gracia del Señor, que es la que puede sustentarnos, la que puede ayudarnos en nuestra vida, en nuestra caminata espiritual, en nuestro peregrinaje. Amén. Entonces allí en 1 Corintios vamos a leer los primeros versículos inicialmente. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Inclusive en el griego tiene una connotación más específica. Dice llamado a ser un apóstol, porque él no era el único apóstol, ¿sí? Él no era el único apóstol, sino uno muy especial, apóstol de los gentiles, un apóstol que recibió mucha revelación del Señor, en la cual nosotros hemos sido edificados ya como iglesia por 2000 años, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue exprimiendo para nosotros el jugo de estas epístolas del apóstol Pablo, juntamente con las de Pedro, con las de Juan, con las de Judas, amén, con la de Santiago también, y con los evangelios, y también revelándonos el misterio a través de las escrituras de los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces el Espíritu Santo sigue exprimiendo ese jugo hasta la venida del Señor, inclusive hasta la eternidad, amén. Y Él usa a sus siervos, a sus siervas, a sus hijos y a sus hijas. Pero aquí el apóstol Pablo no podía ser tan humilde como para no decir que era apóstol. Él era un apóstol de Jesucristo. El Señor se le apareció en el camino a Damasco y el Señor lo comisionó, amén, le dio una comisión específica. Pero tampoco podía ser tan altivo como para decir que era el único apóstol en medio del pueblo del Señor, sino era uno de ellos. Entonces por eso en el griego dice llamado a ser un apóstol, amén, muy especial, un siervo de Dios. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Gracias al Señor, porque Pablo no era apóstol de alguna personería jurídica ni de algún concilio humano, sino era apóstol de Jesucristo, o sea, un enviado del Señor. Amén. El apóstol Pablo dijo: ¿qué haré, Señor?
Y el Señor le dijo, ve allí a Damasco, a la calle que se llama Derecha, y un siervo mío, un hijo mío que se llama Ananías, él te dirá lo que debes hacer. Entonces ahí inmediatamente el Señor Jesús lo relacionó con el cuerpo de Cristo. Que Pablo estaba muy acostumbrado como a tomar sus propias decisiones, era muy fuerte tomar sus propias decisiones. Ustedes saben, ustedes han leído la vida del apóstol Pablo, y él mismo cuenta cuál era su vida antes de conocer al Señor. Y Lucas nos cuenta lo que era Pablo antes de conocer al Señor, porque Lucas fue compañero y Pablo seguramente les contaba para ver la misericordia y la obra que puede hacer el Señor en un ser humano, aún tan duro como era Pablo, lo que después llegó a ser el apóstol Pablo. Entonces, Pablo era un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí esto es voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, o sea, en comunión con los hermanos. Dice, a la iglesia. Entonces, la epístola y todas las epístolas son enviadas a las iglesias. Algunas pocas al final de su vida fueron escritas a algunos de sus compañeros como Timoteo y Tito, y otra a Filemón, que vivía allí en Colosas. Pero la mayoría era para las iglesias, inclusive las que fueron enviadas de manera personal, ahora son útiles para las iglesias. Porque Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a muchos, encarga a hombres fieles estas cosas. O sea que esto es para todo el pueblo del Señor. Y aquí el apóstol Pablo dice, la iglesia que es de Dios. ¿Amén? La iglesia es de Dios. La iglesia es del Señor. La iglesia fue un invento de Dios. Amén. Y la iglesia nace de Dios mismo. Qué precioso, hermanos, que nosotros hemos nacido del propio Señor. ¿Amén? Amén. Hemos nacido por el Espíritu Santo de Dios y somos la iglesia de Dios. Entonces dice que está en Corinto. Entonces la iglesia que está conformada por todos los hijos de Dios que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar, la iglesia también se ubica en Corinto. Amén. O sea que la iglesia en Corinto hace parte de la iglesia universal, es decir, hace parte del único cuerpo de Cristo, de todos los hijos y las hijas de Dios que han nacido por el Espíritu Santo, que han sido comprados por la sangre del Cordero. Ellos somos nosotros el cuerpo de Cristo, amén, junto con todos. Pero todos como iglesia, entonces ahora la iglesia se ubica en Corinto, amén. Se ubica en un lugar específico para hacer un testimonio particular en ese tiempo, ahí en Corinto. Así como hoy en día el Señor sigue levantando a sus hijas y a sus hijas y a sus hijos en cada lugar. Entonces lo que nos hace iglesia, hermanos, es la sangre del Señor, porque por la sangre es que el Señor nos ha comprado para Él. Y por su Espíritu es que hemos nacido de nuevo. Amén. Junto con todos los hijos de Dios, que en cualquier lugar, que de corazón puro invoquen el nombre del Señor. Si una persona ha sido lavada por la sangre del Señor y ha sido comprada por su Espíritu Santo, hace parte de esta iglesia de Dios. Amén. Es la única. ¿Sí? Si alguien no ha sido comprado por la sangre del Cordero y no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, puede tener muchos títulos, pero no hace parte de la iglesia de Dios. Puede pertenecer a una organización humana, ¿sí? A un concilio ecuménico inclusive, ¿sí? Pero no hace parte de la iglesia de Dios. Para hacer parte de la iglesia de Dios se necesita que la persona se vuelva al Señor, reconozca sus pecados, reciba el perdón de sus pecados y nazca de nuevo. Amén. Y esto es una vez, ya nació. Amén. Y claro, cuando nacemos de nuevo, pues al comienzo no entendemos muy bien de eso que es la iglesia, ¿sí? Y más si se nace en un contexto, digamos, denominacional, pues no se comprende bien lo que es la iglesia, pero eso no hace que no sea iglesia. Lo que nos hace que seamos iglesia es eso que acabamos de decir, es el Señor Jesús, es Cristo Jesús. Amén. Junto con todos nuestros hermanos. Amén, amados. Amén. Eso es lo que nos hace iglesia. Entonces, como en varias veces el Señor nos ha puesto a decirlo, la visión de la iglesia no nos hace miembros de la iglesia. Lo que nos hace miembros de la iglesia es la sangre y el Espíritu de Jesucristo. Ya que algunos hayan crecido un poquito más por la misericordia del Señor y tengan una claridad más bíblica acerca de qué es la iglesia, gracias al Señor. Pero el que todavía no ha entendido muy bien es nuestro hermano y nuestra hermana. Amén. Y nosotros debemos incluirlos en nuestros corazones. Amén. Así como el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, si venimos al Señor juntos, el Señor no nos echa fuera.
del propio Señor, y así el Señor quiere que todos nuestros hermanos quepan en nuestro corazón. Entonces, todos estamos en un proceso diferente, estamos en etapas diferentes, estamos en circunstancias diferentes, pero eso no nos excluye del único cuerpo de Cristo, de la familia de Dios. Amén. En cuanto a iglesia, entonces la iglesia en Corinto es una con todos los hijos de Dios. Amén, amados. Entonces, aquí sigue diciendo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Entonces la iglesia está en Corinto, así como está en Teusaquillo, como está en Ciudad Bolívar, como está en Usaquén, ¿sí? Como está en Suba, como está en cada localidad, ¿sí? Entonces, todos los hijos de Dios en una localidad hacen parte de la iglesia de Dios en esa localidad. Y esa iglesia en esa localidad, todos los hijos y hijas de Dios en esa localidad hacen parte del único cuerpo de Cristo universal. Amén. Entonces hay que tener en cuenta siempre esos dos aspectos de la iglesia. Amén. Que son los dos aspectos básicos, pero que nos ayudan mucho a avanzar y que responden muchas inquietudes. Amén. Muchas inquietudes. Gracias al Señor. Dice entonces, a los santificados, o sea que la iglesia en Corinto son los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir santificados? Separados para. Amén. Separados. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Amén. Amén. Eso quiere decir santificar, separar para un uso exclusivo. Antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Ahora el Señor nos rescató, nos redimió. Amén. Expió nuestros pecados, ahora nos trasladó a un nuevo reino, al reino del Hijo de su amor. Esa es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios. Dios reina en Cristo y ahora por su Espíritu está reinando en la iglesia. Y quiere reinar un poco más. Amén. Del Hijo de su amor. Y eso ya nos dice mucho a lo que vamos a avanzar aquí ahora un poco. Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Amén. O sea que no podemos menospreciar. Si hay unos legítimos hijos de Dios que aquí en la esquina de la cuadra, escondidos en un garajito, están invocando el nombre del Señor, son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Si ellos todavía no nos ven así, no importa, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Amén. Si realmente son hijos de Dios. Amén. Y eso ahí con calma. Amén. Que si realmente una persona es un hijo de Dios, lo sabe el Señor, pero también lo podemos saber nosotros por la doctrina que habla. Amén. Porque el Señor se le ha revelado y tiene un conocimiento claro del fundamento, que es lo que nos hace hijos de Dios, de quién es Cristo y su obra preciosa. Eso es lo que nos hace hermanos y hermanas. Si en el fundamento hay algo raro, hay que orar para que el Señor aclare esas cosas. Amén. Que la unidad de la iglesia no quiere decir incluir cualquier clase de error en el fundamento, en las cosas esenciales de la fe. Amén. Entonces la unidad es alrededor de Cristo y del Espíritu de Jesucristo y de su santa palabra. Amén. Por lo menos en lo esencial, en lo que es de la persona y la obra del Señor Jesús. Amén. Entonces tener en cuenta esas dos cosas. O sea, el límite lo propio, está en el propio Señor, pero el propio Señor no es limitado, el Señor está abierto para todos los que quieran venir a Él. Amén. Entonces, si alguno es de Cristo, amén. Entonces dice llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y ahora sí me quiero detener un poco en estos versículos. Dice, gracias doy a mi Dios. Ay, qué maravilla, hermanos, que aquí el apóstol Pablo empieza a dar gracias. Sabemos que después Pablo va a tener que enfrentar y responder cosas bien difíciles, algunas dificultades que se estaban presentando allí en Corintio. Pero mira, Pablo empieza a dar gracias. Empieza a dar gracias. Dice, a mi Dios siempre por vosotros. Aquí el apóstol Pablo pudiese haber empezado criticando y mostrando uno de los errores, y ¿verdad? Digamos en Gálatas sí fue rápido al tema porque se estaba tratando acerca del Evangelio, se estaba tocando el fundamento de la salvación, ¿verdad? Pero aquí eran cosas que se podían solucionar de otra manera, no se estaba afectando, digamos, el fundamento mismo. Ya en capítulo 15 ya trata el tema de la resurrección, porque algunos, no toda la iglesia en general, sino algunos, estaban negando la resurrección de Jesucristo, que es un punto fundamental de la fe. Pero no era algo general, sino era algo de algunos, ¿sí?
Entonces dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia. Ay, aleluya. Dando gracias a Dios por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mira que aquí Pablo nos enfoca para ver lo que ellos habían recibido. Y si los hermanos en Corinto se habían desviado porque habían dejado de contemplar la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque los hermanos en Corinto habían sido bendecidos abundantemente en toda palabra, en todo conocimiento, en toda clase de don. Pero ellos se habían empezado a desviar, era porque se habían desenfocado del centro de la propia persona, de la gracia de Dios que es en Cristo. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de la gracia de Dios que es en Cristo, ahí hay un desenfoque y empezamos a perder el rumbo, ¿sí? Y ahí entonces van a empezar las dificultades unos con otros, cuando se sale de la gracia y se sale a mirarnos a nosotros mismos, porque vea que aquí Pablo lo que le llama la atención no es el fundamento del Evangelio, sino que ellos todavía estaban muy inmaduros, porque se estaban mirando hacia ellos mismos, y Pablo le llama a esos carnales, que en el griego es almático, eran hermanos preciosos, pero que se habían desviado de mirar al Señor y la gracia de Dios en Cristo, y se habían empezado a mirar a sí mismos, o sea, a compararse unos con otros, y no eran juiciosos en eso. Dice Pablo que no seas juicioso cuando uno se mira a sí mismo, por sí mismo, y se empieza uno a comparar uno con otro. Eso no es ser juicioso, o sea, no es tener sano juicio, es no ser sensato. Y la sensatez está en volvernos al Señor, a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces siempre el Señor nos guarda en la sensatez. Por eso dice el Señor, hijo mío, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque del Espíritu empieza a fluir el Espíritu como río de aguas vivas, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que eso lo consideramos hace un tiempito, lo recordábamos con los hermanos aquí mismo. Entonces aquí entonces el Señor empieza a llenar también nuestra alma y nos empieza a dar un sano juicio, amén, de las cosas, y empezamos a volvernos otra vez a la gracia del Señor, a volvernos al propio Señor, a la obra del Señor, a quién es el Señor, a enfocarnos otra vez en Él. Entonces dice, por la gracia de Dios que os fue dada, es un don, en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mira qué precioso, como los hermanos en Corinto habían sido enriquecidos en todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces Pablo les está recordando de una manera positiva, ¿sí?, de volverse al Señor, que se vuelvan otra vez porque habían empezado muy bien. Era una iglesia muy rica espiritualmente, llena de sabiduría, llena de dones, pero se empezó a desenfocar, el maligno empezó a engañarlos y se empezaron a desenfocar, a desviar su mirada de la riqueza que hay en Cristo Jesús, de la gracia concedida de Dios en Cristo Jesús. Y de eso debemos pedirle al Señor, Señor, manténme siempre con mi mirada en ti, guarda mi corazón porque de ahí fluye la vida del Espíritu, como veníamos diciendo, fluye como río de agua viva para llenar nuestro corazón. Y si nuestro corazón está guardado, está abierto para el Señor, va a ser un canal abierto para la gracia del Señor. Amén. Amén. Cuando nuestro corazón se llena de otras cosas, como que se entume, como que se tapa y se entume y no deja fluir abundantemente la gracia del Señor, ¿cierto? Entonces el corazón se tapa, ¿sí? Se tapa. Mira lo que dice Hebreos. Dije esto y me acordé de algo allí en Hebreos, para volver ahora a Corintios. En el capítulo 12 de Hebreos, verso 15, dice, mirad bien. Mira que aquí el Espíritu Santo nos llama la atención para que miremos bien, con mucha atención. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira que ese siempre es el punto. Dice, porque hermanos, la gracia de Dios es la que nos sustenta para andar en Él. La gracia de Dios es la que nos sustenta para conocerle a Él. Amén. De pura gracia hemos recibido todo lo que Él es. El Hijo de Dios se despojó a sí mismo y Él vino a los hombres para rescatar a los hombres.
El Hijo del Hombre vino para salvar lo que estaba perdido. Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por Él. Siempre debemos recordar esta base de la palabra del Señor. ¿Amén? Esta es la base que nos dio entrada al reino del Señor y es la que nos sustenta para andar en Él. Amén, amados. Siempre la gracia del Señor. ¿Qué es la gracia? Es el sustento del Espíritu Divino, es el regalo, el don inmerecido de Dios. Entonces por eso le dice Él a los corintios, mira, doy gracias a Dios porque ustedes han sido enriquecidos en el Señor. Doy gracias por la gracia que ustedes han recibido. Amén. Por el carisma que ustedes han recibido en Cristo Jesús. No se desenfoquen, no se olviden de dónde recibieron esto. Amén, porque ellos estaban empezando a mirar a otros lados, a mirarse a sí mismos, a mirar y a hacer comparaciones entre unos y otros, a subir a unos y a bajar a otros, y otros bajaban a unos y subían a otros. Y eso no era tener un sano juicio. Amén. Entonces dice así el Señor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea, eso, ¿no? Empieza a tapar el canal del río de la gracia del Señor y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ahí el Señor siempre guarde nuestro corazón, porque eso nos estorba a nosotros y además empieza a contaminar a otros. Amén. Empieza a contaminar a otros. Entonces debemos velar cada uno por sí mismo. Amén. Para que el Señor sea guardándonos en la normalidad, y la normalidad es en Cristo Jesús. Entonces cuando nos desenfocamos y empezamos a buscar otras cosas diferentes a la propia persona del Señor, entonces nos desligamos de la gracia del Señor, de la ayuda, de lo que el Señor todo lo puede. Amén. Entonces volvernos al Señor es el camino, es el único camino. Siempre mantenernos en esa sencillez, en esa humildad de reconocer siempre al Señor. Amén. Ver al Señor siempre, amados. Y ver cómo el Señor nos ha enriquecido con toda gracia de su Espíritu. Amén. Dice entonces. Dice, porque en todas las cosas, de nuevo en 1 Corintios 1:5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Mira, imagínate. Hayan recibido toda palabra, toda ciencia, todo conocimiento del Señor, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Qué hermoso es esto, hermano. Amén. Mira que Pablo empieza por esta cara, ¿sí? Muchos de nosotros empezaríamos a mostrar la parte negativa, los errores, los problemas, y pensamos que así estamos siendo justos. Pero la justicia viene por Cristo Jesús. Ese es el único justo y es el que justifica al que es de la fe y el que nos mantiene también en su justicia y nos hace producir frutos de justicia si permanecemos adheridos a Él como el pámpano a la vid. Entonces, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, si quieren ver una iglesia llena de los 9 dones del Espíritu Santo, esa era la iglesia en Corinto. Esa era, dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo esto era para que la iglesia esté esperando, es para que la iglesia esté esperando al Señor. Amén. Es para eso, para que juntos estemos esperando la venida del Señor, anhelando la venida del Señor. Dice, el cual también nos confirmará. ¡Ay, gloria al Señor! Mira, el Señor Jesús es el que nos confirma hasta el fin. Por eso el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él es el que nos confirma, amados, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ya aquí mencionó 2 veces la venida del Señor. Entonces la iglesia está siendo edificada porque el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Amén. Y para esa mancha el Señor nos concede la limpieza por su sangre. Es provisión de Dios. Amén. Y para la arruga también, el Señor nos hace nuevas criaturas en Él, nos ha hecho nuevas criaturas y todo lo nuevo viene de Él, para que andemos en novedad de vida. Así como con Cristo hemos sido crucificados y sepultados, así mismo hemos sido resucitados. Amén. Juntamente con Él para andar en novedad de vida.
La vida resucitada de Cristo Jesús, la que nos ha hecho nuevos. Amén. Amén. Y entonces el Espíritu Santo toma los logros, la victoria de Cristo para comunicarnos. Amén. Todos los logros de Cristo. Por eso Cristo resucitó, porque el pecado no entró en él. Él no le dio lugar al pecado. Amén. Él venció al pecado en su carne. Dice, el maligno no tiene lugar en mí. Dijo así con toda claridad. Entonces, como no le dio lugar al pecado, sino venció al pecado, ahora resucitó entre los muertos, ahora resucitado y sentado a la diestra, ha derramado esto que vosotros veis y oís, como decía el apóstol Pedro, y que ahora hemos recibido nosotros, el Espíritu Santo de la promesa, Amén. que es el que nos da poder y vida para andar en él. Es la propia persona del Espíritu Santo la que nos comunica entonces lo del Padre y lo del Hijo. Y él mira lo que dice. Fiel es Dios, aleluya, la fidelidad de Dios. Ay, hermanos, nosotros estamos empezando a aprender a ser fieles, amén. Y el Señor dice que el que es infiel, dice que el Señor no puede negarse a sí mismo, amén. El Señor nos está haciendo fieles, pero el Señor nos está llevando y nos anima, dice, cualquier cosa que haya sucedido, el Señor te ayuda, si te vuelves al Señor, porque Él no puede negarte. Él no puede negarse a sí mismo, amén. Él se mantiene fiel con su iglesia. Amén. Nosotros somos los que a veces tambaleamos y todo, pero el Señor quiere afirmarnos en Él, que no estemos tambaleando tanto. Amén. Y es su gracia, su poder el que nos sostiene en Él, su fidelidad. Si miramos su fidelidad, como dice la canción, su fidelidad es grande, su fidelidad incomparable, nadie como tú. Amén. Es Dios, el que es grande, que es glorioso y que es fiel. Amén. Entonces el diablo quiere que nosotros saquemos nuestra mirada, quitemos nuestra mirada de la fidelidad de Dios. Él es el que nos guarda hasta el fin. Amén. Entonces dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados. Fuiste llamados por Dios. ¿Y a qué fuimos llamados? Aquí está la respuesta a toda la epístola de los Corintios, hermanos. Dice, fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En muchas versiones dice con. Claro, tenemos comunión por el Espíritu con. Pero aquí en el griego dice a la comunión de su Hijo. Esto es muy significativo, hermanos. Porque no solamente fuimos llamados a la comunión con el Hijo, que también está incluida la comunión, pero la comunión de su Hijo nos está hablando de esta eterna, de esta preciosa, de esta hermosa y eterna comunión que el Hijo tiene con el Padre. Es la comunión del Espíritu Santo. A esa comunión es la comunión a la que ha sido llamada la iglesia. Y que podemos permanecer allí solo cuando miramos la fidelidad de Dios que nos sostiene, nos confirma, nos afirma en la gracia del Señor. Cuando sacamos nuestra mirada de nosotros mismos, nos volvemos de nuestras amarguras y dolores o propias opiniones y nos volvemos a la gracia de Dios. Amén. Que nada estorbe la gracia de Dios. Amén. No nos contamine nada, ni mucho menos contaminemos a otros, sino que la gracia de Dios nos pueda sustentar. Gracias al Señor, el Señor puso a leer a nuestro hermano, ¿sí? Donde dice que aunque pareciera derribados, pero no destruidos, amén, porque mientras que el vaso de barro se va destruyendo, pero el tesoro entonces va fluyendo más, amén. La vida del Señor fluye, el hombre exterior se quiebra, se va desgastando, pero el hombre interior se va renovando de día en día, ¿sí? Entonces la gracia del Señor puede fluir abundantemente cuando le damos lugar al Señor. Entonces, a unas dificultades nos dan ocasión para experimentar el poder del Señor. Entonces nosotros tomamos la decisión, o nos sembramos en la dificultad, en la amargura, en el dolor, o nos sembramos en el río de la abundante gracia de Dios para ser liberados por Dios constantemente. Amén. Amén. En estos días el Señor me ponía a leer, tengo que leerlo, un libro escrito por el hermano Neil Anderson, Paul Davis y otro hermano. Sus 3 hermanos lo escribieron. El más conocido de ellos es el hermano Neil Anderson, que se llama Rompiendo las ataduras del legalismo.
y cómo el hermano Paul Davis vivió muchos años bajo una estructura legalista, religiosa. Y él pensaba y todo lo miraba así, y cómo el Señor lo libró después de muchos años de haber entrado ahí. Entonces él tuvo la experiencia de salir de allí, como el Señor ahora lo usa para ayudar a muchos a salir de esas estructuras y cárceles legalistas que el diablo arma en medio de un espíritu religioso, sectarista y religioso. Porque el religioso se piensa, ¿cuál es religioso? El que se piensa justo a sí mismo. Como aquel: Señor, gracias porque yo no soy como este. ¿Sí? El otro dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mira la diferencia, ¿verdad? Entonces cuando uno entra en esa cosa, pues empieza a entrar en una cárcel que nos hace daño primeramente a nosotros mismos y hace daño a los otros, ¿verdad? Ese libro el Señor me lo recuerda porque me lo puso en el corazón, me lo leí hace años y como que el Señor quiere que lo vuelva a leer. El Señor me quiere seguir ayudando, nos quiere seguir ayudando a todos hasta la venida del Señor. Amén. Por eso aquí Pablo insiste 2 veces en la venida del Señor, porque el Señor nos confirma y es fiel hasta el fin si nos arraigamos, nos cimentamos en el propio Señor, amados. Amén. Ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para capacitarnos y fortalecernos en Él. Pero mira que el apóstol Pablo inmediatamente, si está sucediendo algo, inmediatamente, ¡fum!, como decimos, mete la comba o da la curva, ¿verdad? Para otra vez enfocarnos en el propio Señor. Porque los corintios, así como nosotros en cada localidad, o como hijo de Dios o hija de Dios, hemos nacido de lo alto por el don de Dios. Y es el don de Dios el que nos va a sostener para ir hacia la madurez y para recibir el reino del Señor. Si nos afirmamos en Él. ¿Sí? Entonces nunca dejemos de mirar eso. Entonces dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Pero realmente es la comunión de su Hijo, es la comunión del Padre con el Hijo. Esa comunión preciosa y perfecta que ha tenido el Hijo con su Padre desde la eternidad. Es la comunión del Hijo con el Padre, del Padre con el Hijo, en un mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Esa es la comunión del Espíritu Santo. Por eso la segunda epístola a los Corintios también termina así. Esta la inicia así. ¿Y cómo termina la segunda? Dice: el amor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. O sea, que es por medio de la gracia de Cristo que recibimos y conocemos el amor de Dios, que excede a todo conocimiento, amados. Mira que la base es el amor de Dios para conocer un poco más de la plenitud de Cristo. Cuando leíamos la vez pasada, dice: para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué le precede a esa frase? Dice: arraigados y cimentados en amor. Entonces ahí es como cuando somos capaces de comprender con todos los santos. ¿Amén? Y el amor de Dios implica muchas cosas. El amor del Padre implicó el haber enviado a su Hijo en sacrificio por nosotros. El amor del Hijo implicó haberse negado a sí mismo y despojado y hacerse siervo y ser humillado y entregarse por nosotros. Y el amor del Espíritu Santo consiste también en esconderse y revelar al Padre y al Hijo y comunicarnos lo del Padre y lo del Hijo y no representarse a sí mismo, sino al Padre y al Hijo. Ese es el amor de Dios. Donde el Padre ha puesto todo en Cristo para glorificar a su Hijo, pero el Hijo después le vuelve todo al Padre para glorificar al Padre. Amén. El Señor Jesús le dijo allí en el capítulo 12 de Juan, dice: Padre, glorifica tu nombre. Y sonó y muchos pensaban que era un trueno. Y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Amén. El Hijo estaba preocupado por la gloria del Padre. Pero después el Hijo le dijo: Padre, glorifícame tú también con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Espíritu Santo vino para glorificar al Padre y al Hijo. Amén. Inclusive en la Trinidad el Señor le concede también al Espíritu Santo que nos demos cuenta del movimiento del Espíritu y darle gracias al Señor por su Espíritu Santo, que es la persona del Espíritu Santo. Entonces fuimos llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo. Esa es la iglesia, amados. Entonces por eso Satanás quiere meter esos estorbos a la gracia de Dios en nuestro corazón para que no disfrutemos, pero el Señor nos ha llamado a disfrutar de esa comunión como iglesia en cada localidad, como cuerpo de Cristo.
Amén. Claro, respetando y cuidando las cosas de cada como pertenece, pero sobre la base siempre de la gracia y del amor que es en Cristo Jesús. Amén, amados. El Señor es el que pone en orden todas las cosas. Entonces por eso Pablo empieza por ahí para decir, mire, ustedes son esto, no olviden lo que ustedes han sido hechos en Cristo Jesús, lo que Cristo es para ustedes y lo que ustedes son en Cristo Jesús. Esa es la base. Por eso Pablo siempre escribía la parte doctrinal, que la doctrina de Cristo nos conduce al propio Cristo y a la vida de Cristo. Amén. Para sustentar luego lo otro. Amén. Hay nosotros que queremos empezar es por lo otro. Pero el Señor empieza y siempre nos vuelve a la esencia de todo, que es Dios mismo, por Cristo en su Espíritu. Amén. Él es el que pone todo en orden. Ustedes se acuerdan cuando todo se tornó desordenado y vacío, cuando dice que todo estaba en el hebreo. Los hermanos, la mayoría saben que en el hebreo dice es ayetar. El verbo ayetar es tornar o convertirse o volverse, o sea, tomar ahora una situación la cual no participaba antes, ahora volverse ahora de otra manera diferente, es ayetar. Como la mujer de Lot, que era un ser humano con carnes y huesos, pero volteó a mirar y se tornó una estatua de sal. Dice, la tierra se tornó desordenada y vacía por el caos satánico, la caída de Satanás y la tercera parte de los ángeles. ¿Y sabes qué hacía el Espíritu Santo? Moviéndose sobre la faz de las aguas. Ustedes saben que las aguas representan las naciones, multitudes y pueblos, ¿sí? Todo esto es figura de la obra de Dios, la obra del Espíritu. Y ahí el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, preparando, convenciendo al mundo de pecado, justicia y de juicio. Y allí cuando el Padre dice, sea la luz, nos reveló a Cristo quien es la luz, y fue la luz. Y ahí empieza la obra de Dios. Ahí está la Trinidad implicada en esto tan precioso. Entonces, hermanos, hemos sido llamados a la comunión de su Hijo como cuerpo de Cristo. Nosotros, por eso tenemos la imagen del Señor y su semejanza para poder conocerlo. Amén. Para poder entenderle al Señor y representarle a Él. Amén. Esa comunión eterna, preciosa, dulce comunión del Señor. Amén. Señor nos ayude a verle a Él, amados. Amén. Y bueno, ya después, pues empieza a decir las cosas que vamos a hacer ese paréntesis hoy. Y vamos a ir ahora al versículo 22. Vamos al versículo 22. Del mismo capítulo. Capítulo 1 de Primera de los Corintios. Verso 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, algunos son muy carismáticos, ¿no? Entonces piden señales, así de corte más religioso, pero otros son más intelectuales, entonces buscan sabiduría. Entonces digamos que la persona que depende de sí misma, se mira a sí misma, es una persona que gira alrededor de sí misma, o sea, de su alma. El sí mismo es el alma, como dice la palabra, ¿no? Entonces ser almático es ser muy emocional o esperar las cosas externas, así, o ser muy intelectual, depender solo de su intelecto. Pero el Señor viene para llenar desde adentro ahora nuestro intelecto y todo nuestro corazón, nuestras emociones, todo nuestro ser. Y Él es el que nos da la cordura. Amén. Entonces por eso aquí el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la esencia, hermanos. Cristo y crucificado. O sea, la persona del Señor y su obra perfecta, consumada en la cruz del Calvario. Y la palabra del Señor, la doctrina del Señor nos habla acerca de esto, de Cristo y su obra preciosa. Y ahora su Espíritu comunicándonos de una manera viva por su palabra y eficaz la obra de Cristo, que es la que puede dar vida a los muertos. Amén. Esta es la que da vida a los muertos, la palabra del Señor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos esperaban un Jesús así súper poderoso, destruyendo a todas las demás naciones de la tierra. Así lo esperaban. Era un tropiezo porque vino como un siervo, como un corderito, mudo. Y dice Pablo también en Corintios que aunque murió en debilidad, o sea, humanamente, él no se defendió a sí mismo, sino encomendó toda la causa al Padre, pero vive por el poder de Dios. Ahí.
Y para los gentiles locura. ¿Qué locura? Eso de la predicación, eso nosotros vamos a filosofar a Atenas, al Areópago, vamos a París a seguir filosofando. No. Para ellos locura y para los judíos tropezadero. Más para los llamados. ¿Llamados a qué? A la comunión de su Hijo. ¿Llamados por quién? Por el Padre. ¿Y cómo participamos de ese llamamiento? Por su Espíritu Santo. Así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios. Él es nuestro poder. Y sabiduría de Dios. Amén. O sea, el Padre, hermanos, lo puso todo en Cristo. El Padre puso toda su plenitud en Cristo Jesús. Pero no se quedó ahí. Cuando Pablo dice esto en Corintios, que en Él habita, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad, continúa. Y vosotros, ¿y ese vosotros quiénes somos? La iglesia. Vosotros estáis completos en Él. No hay que salir del disfrute de esa plenitud como cuerpo de Cristo. Amén. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto para llevarlo hacia Canaán, le dijo, y me celebraréis fiesta en el desierto. Y cada una de las fiestas es una figura de la obra de Cristo. Amén. De los logros de Cristo a nuestro favor, para edificarnos como casa de Dios, como cuerpo de Cristo, amados hermanos y hermanas. Amén. Pero ellos se volvían, pero es que Egipto, y empezaban a mirar que las cebollas, que los puerros, que los camellos, bueno. Ay, Señor Jesús. Pero el Señor quería que ellos miraran siempre la nube de gloria, que se posaba en el tabernáculo, en el Santísimo, sobre el arca, sobre el propiciatorio, donde ahí el Señor les iba llevando y les iba cuidando. El día del sol como nube, y la noche del frío y de los animalitos como columna de fuego, como aquel que iba con ellos hasta el fin. Ellos tenían que poner su mirada y no sacarla de allí. Por eso dice, poned vuestra mirada. Dice, sabéis pues sido resucitados juntamente con Cristo, que es una realidad. Poned vuestra mirada arriba, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, donde vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, seréis manifestados con Él en gloria. De siempre volviéndonos hacia un poco más de la plenitud de Cristo, amados. Un poco más hacia la plenitud de Cristo. Amén. Amén. Entonces por eso dice, porque lo insensato, ahora viene a hacer ese contraste. ¿Sí? Nos muestra las maravillas del Señor, lo que es el Señor. Pero aquí viene a mostrarnos que nos ayuda mucho porque dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Oye, pero Pablo, qué atrevido decir que Dios tiene algo insensato. Vamos a ver qué es lo insensato de Dios. Y lo débil de Dios. Dios es débil. ¿Cómo así? Diríamos nosotros. Es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea que nosotros somos lo insensato de Dios. Pero mira el Señor lo que hace. Mira el Señor lo que hace. Mira el Señor lo que hace, hermanos. Él da vida a los muertos. Él llama lo que no es como si fuera, hermanos. Cuando Abraham dejó de mirar la promesa de Dios, metió la pata. ¿Verdad? Pero cuando volvía a mirar al Señor, el Señor tenía misericordia, no lo desechó. Y otra vez el Señor lo llevaba un poco más adelante. Y en la medida que Abraham veía un poco más de Dios, en base de la revelación, ¿qué había entonces? Un poco más de consagración. La consagración está en el fundamento de la revelación de Jesucristo. Que Jesucristo nos trae lo del Padre. Entonces, ahí Abraham volvía a ver un poquito más a Dios, al Señor. Y en base a la revelación, hacía otro altar. Ahí hay consagración. A veces pensamos que la consagración la conseguimos metiéndole miedo a los pobres hermanitos. No. Es en la medida que el Señor brilla en nosotros, nos llena de tanta alegría que no queremos nada más sino volcar nuestra vida, nuestra alma de nuevo hacia el Señor. En cambio el diablo sí empieza a sembrar apatía, un mal espíritu. Otra cosa diferente, ¿verdad? Que es lo que leíamos en Hebreos. Pero el Señor nos siembra en Él, en su gracia. En la medida que el Señor alumbra, no queremos sino contemplar. Así, ¿no han visto en el clima caliente, cuando prenden una lámpara, qué es lo que pasa? Se vienen un montón de mosquitos. Yo me impresioné una vez en Armenia, a la salida de Armenia, estábamos en la casa de una hermana,
que es un poco más rural. Y eso sucede una vez al año. Y yo llegué preciso ese día y es un montón de animalitos llenando la sala alrededor de un bombillo. No sé, yo creo que eran cientos, si no miles. Y al otro día amanecieron todos muertos. Porque vienen, parece que ahí como que incuban y todo y ya se mueren. Entonces el proceso y es una vez al año. Y yo llegué y qué impresionante, Señor, todos alrededor del bombillo. Así cuando el Señor nos alumbra no queremos sino dar vueltas y estar juntos y nos mantiene juntos. ¿Qué? Ahí es el bombillo que es el Señor. Pero sacamos la mirada de ahí y nos perdemos por allá, ¿verdad? Ah, Señor Jesús. Entonces el Señor nos vuelve nuestra mirada. Cuando el Señor nos sorprende, que no perdamos ese sentido de ser sorprendidos, de admirarnos por el Señor. Amén. De ser admirados por Él. O sea, de ver, sí, de admirarnos por el Señor. Amén. El Señor nos alumbre. Eso es lo que va a provocar consagración en el pueblo de Dios. Amén. Por eso Pablo aquí menciona unas cosas, pero después lo vuelve otra vez a las maravillas del Señor. En el capítulo 15 dice, por lo demás, hermanos, sí, lo demás ya lo contesté, está bien, ya eso está contestado, y ustedes respondan delante del Señor, pero ya, ahora por lo demás, hermanos, y vuelve otra vez a las maravillas de Cristo, de su resurrección, y de lo que está esperándonos allá, en gloria, amén. Amén. Si nos volvemos al Señor, a Él, seremos como las estrellas, en gloria delante del Señor. Ese, hermanos, ese es el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu de los apóstoles, el Espíritu del Nuevo Testamento, amén, del Nuevo Pacto, amén, del ministerio de justificación, del ministerio del Espíritu, del ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio del Nuevo Testamento del cual todos participamos, en el cual se servían los apóstoles del Nuevo Testamento y al cual hemos sido llamados nosotros al ministerio del Nuevo Pacto, que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la reconciliación en Cristo Jesús. Ese es. Pero si cada uno agarra por su propio ministerio, pues hermanos, vamos a despedazar el cuerpo de Cristo. Y si cada uno empieza a escoger, porque gracias al Señor que Pedro no era el que estaba causando problemas en Corinto, en este caso, ni Apolos, ni Pablo. Eran los hermanitos que empezaban a decir, a mí me gusta más este, me gusta este, cuando va este sí voy, cuando es... No, hermanos, sino siempre estaban ahí. Era por el Señor, amén. Amén. Porque Pedro no estaba metido en eso buscando nada para él, así se había dado tantos golpes que había aprendido, ¿verdad? Ay, ay, ay. Apolos también, un hombre serio, un apóstol de Jesucristo, que el mismo Pablo lo reconoce como apóstol, y el mismo Pablo. Y Pablo no tenía problema en que viniera Pedro y Apolos porque los conocía quiénes eran ellos. Entonces no decía, no, yo fundé Corinto y aquí no viene nadie, ¿no? Pero porque los conocía. Dice, no, pero hay otros que están en otra jugada. También advierte de los que son falsos y que están en otra jugada. Pero aquí lo que queremos ver hoy, si algún día el Señor nos concede, vamos a hacer un estudio de las 2 cartas a los Corintios, pero por ahora va a ver cómo el Señor nos enfoca en esto, amados hermanos. Amén. Nos enfoca a la fidelidad de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la respuesta del Señor. Dice, pues mirad, hermanos, hay que mirar vuestra vocación, que no sois muchos sabios, unos pocos, ¿no? Unos pocos por ahí, como Francis Collins, como C.S. Lewis, que se convirtieron al Señor, pocos, muy contaditos. Por eso dice que no son muchos, no dice que no hay ninguno, pero muy pocos. Según la carne, ni muchos poderosos, o sea, no muchos nobles, de pronto el conde de Zinzendorf, y algunos poquitos contados con los dedos de la mano, no son muchos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ay, hermano, nosotros éramos los necios del mundo, ya no somos del mundo, pero éramos los necios del mundo. Ay, Señor, a veces uno se gloria porque tiene un titulito. Ay, Señor, aquí va a terminar en que nos podemos gloriar nosotros, como pueblo del Señor. En lo único, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los que pretenden ser sabios, y lo débil del mundo, o sea que lo débil del mundo éramos nosotros, hermanos, ¿no? Para avergonzar a lo fuerte, y lo vilo, esas palabras, pero
Ya cuando las leemos en el Espíritu de Cristo nos alegra. Gracias, Señor, porque éramos lo necio, lo débil y lo vil. Ay, gloria al Señor. Y lo menospreciado. Ay, Señor Jesús. Uno dice, pero ya para Pablo, ya que tampoco. Pero ya como estamos en lo nuevo y sabemos que el Señor nos sacó de allí para ponernos en esto, en lo nuevo, en el reino del Hijo de su amor. Entonces lo leemos con ganas, ¿verdad? Porque vemos el amor y la gracia exorbitante del Amén. Señor. Como dice el hermano Derek Prince, ese amor extravagante, entre comillas, porque no hay manera de expresarlo, porque es extravagante en los términos divinos, no humanos, ¿verdad? Que no podemos explicarlo. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ay Señor, para deshacer lo que es. Aleluya. Hermano, ¿sabes cómo el Señor avergüenza aún al diablo, a un querubín, pero que se reveló? ¿Sabes cómo? Por medio de la iglesia. ¿Sabes cómo lo avergonzó en los tiempos antiguos? Por medio de Job. ¿Sabes cómo lo avergonzó? Por medio de Moisés. ¿Sabes cómo lo quiere avergonzar? Por medio de tu vida y de mi vida. Que aunque perezcamos, el Señor está con nosotros. Porque el diablo lo que quiere es que le neguemos. Por eso dice, si hay alguna dificultad, Dios permanece fiel, le dice Pablo a Timoteo. Pero no le niegues, porque el que le niega también será negado. En eso sí el Señor nos guarde. Amén. ¿Sí? Y si sufrimos aquí, reinaremos con Él allá. Por eso ese libro de Job hay que conocerlo muy bien. Es el primer libro que fue escrito. En los libros de la Biblia, el primero fue escrito. Génesis fue el primero porque nos cuenta los comienzos, los 5 libros de Moisés. Pero el libro de Job fue escrito cerca de la época patriarcal, de los patriarcas. Y entonces fue el primer libro en ser escrito y muy significativo que haya sido escrito ese libro. Ahí hay que conocerlo y que el Señor nos siga tocando. Ese libro es muy profundo, hermanos, muy profundo. A veces nos quedamos por los bordes, pero el Señor nos conceda penetrar un poquito. Porque como está Dios, está el hombre y están los ángeles buenos y los malos. Ahí está todo el espectáculo, está todo el drama. Y en esa batalla es que hemos sido ahora introducidos, pero ahora estamos sostenidos por la gracia, por la victoria de Cristo, en la cual sostenemos y entonces con el escudo de la fe es que resistimos al maligno. Por la fe resistimos los ataques del maligno, los embates del maligno. Entonces mira el Señor cómo nos guarda acá. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ay, esta frase es muy importante. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Hermanos, aquí ninguno nos podemos jactar. Es que porque yo soy tal, porque yo fui no sé qué. Porque no, hermanos, ninguno de nosotros se puede jactar. Porque el que se jacta será humillado, el que se humilla será enaltecido. Somos hermanos y uno es nuestro maestro, que es nuestro Señor. ¿Sí? Esto guarda nuestro corazón. Amén. Amén. Hemos sido enriquecidos en Él, pero en nosotros no nos jactemos delante de Dios. Porque el que se jacta, ay Dios mío, Señor Jesús, cuando nos jactamos nos damos cuenta y ay Dios mío, y ahí nos volvemos al Señor. Nos volvemos al Señor con su ayuda. Dice, más por Él, aleluya. Ya, y después de tanta cosa, como lo que va perdiendo el aliento, ya como que ahí, pero Pablo, para. Pero es el Espíritu Santo otra vez. Pablo dice, más por Él, es por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, aleluya. Hermanos, si no fuera porque el Padre le plació ponernos en Cristo, hermano, hace rato que hubiéramos patinado, no hubiéramos salido de ese círculo de protección que es Cristo Jesús. Pero como el Padre nos metió, nos puso, nadie nos arrebatará de las manos de nuestro Padre. Amén. Y nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Y el Espíritu Santo nos mantiene allí por su gracia. Amén. Pero cuando nos jactamos, nos salimos de esa protección divina. Cuando nos jactamos de nosotros mismos y nos levantamos por nosotros mismos y pretendemos nosotros mismos, ahí nos estamos saliendo de esa protección. Ahí se tapa el corazón y empiezan a ser contaminados los demás. Pero aquí dice, más por Él, por Dios el Padre, estáis vosotros. Estamos, amén. Y de ahí no hay que salir. ¿En qué? En Cristo Jesús. Amén. Pero mira lo que dice acá. El cual, o sea, Cristo, nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Aleluya. ¿Y cómo se manifiesta esa sabiduría? Como justificación, como santificación y como redención. Cristo
es la provisión del Padre para nuestra justicia delante de Él. Amén. Para saber que somos santos. Por eso Pablo a la epístola, de esta epístola, tanto dice a los santificados, llamados a ser santos con todos. ¿Éles en Corintios son santos? Sí, por causa de Cristo. Amén. Por causa de ellos hay algunos errores, ¿sí? Ellos se están enalteciendo y eso le llama Pablo carnalidad e inmadurez. Ah, Señor Jesús. La madurez es cuando estamos apoyados solo en el Señor. Cuando vamos conociendo nuestra debilidad para volvernos al Señor. Cuando le damos lugar al Señor. Cuando sabemos que todo proviene de Él. Todo es de Él y todo vuelve a Él. Y si hemos sido incluidos es por Él. Amén. Gracias al Señor. Porque hermanos, esa comunión de su Hijo, la del Padre, de su Hijo y de su Espíritu es bien exclusiva. Solamente de ellos tres. Pero es tan precioso el Señor que quiso incluir a unos seres que somos los seres humanos. Ni siquiera los ángeles, ni las galaxias, sino los seres humanos. Hemos sido llamados a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Amén. Ese es el foco. A veces el enemigo nos enreda mirando muchas cosas, dándole vueltas a las cosas, pero si nos volvemos al Señor, el Señor guarda nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestro ser en Él. Y no nos dejamos contaminar por nada, ni contaminamos a otros con nada. Amén. Entonces dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por el Padre, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? ¿Cómo está escrito? Ay, ¿cómo está escrito? Aquí el Espíritu Santo recuerda a Jeremías 9:23. El que se gloría, en eso nos podemos gloriar. No nos podemos gloriar en otra cosa. ¿Sí? Y dice Pablo a los filipenses, vosotros sois nuestra gloria. ¿Cómo así? Claro, porque los filipenses estaban andando en el mismo espíritu. Amén. Sirviendo juntos en el Evangelio como iglesia en Filipos. Amén. Una comunión normal también con la obra, con los apóstoles. Amén. Y había una retroalimentación de la obra de las iglesias a la obra. Amén. Normal, en comunión sencilla como hermanos. Amén. En ese sentido. Y Pablo dice que Pablo mismo era la gloria de ellos, porque veían como el Señor los usaba a ellos. Entonces los filipenses decían, Señor, gracias por Pablo. Gracias por Lucas, Señor. Gracias por Marcos, Señor. Amén. Pablo decía, gracias, Señor, por los corintios. Doy gracias a Dios por ustedes. Pero es por esto y por esto y por esto. Gracias por los filipenses. Gracias por los efesios, Señor. Amén. Gracias. Siempre daba Pablo por las iglesias. Porque la iglesia nació de Dios. Y las iglesias nacieron de Dios. Y son de Dios. Entonces uno cuando haces, el Señor le permite estar en comunión con otros hermanos y uno es mejor estar así como tener miedo y esperar y no, eso lo ha hecho Dios y no vengo yo de salvador, de predicador, no, hermanos, esperar a ver que si el Señor quiere algo, pero no, yo tengo mis temas listos para no, hermanos, no, porque metemos la mano en lo que Dios ha hecho nacer y a Él le costó. Amén. Por eso Pablo decía, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo formándose en la iglesia, que nació de Dios, que es la amada del Señor. Y por eso dice el que se gloría, gloríese en el Señor. Y eso lo toma de Jeremías 9:23. Dice, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, mas alabes en esto, que se alabe. ¿En qué? En conocer y entenderme que soy Jehová de los ejércitos, porque juicio, justicia y misericordia quiero en la tierra. Amén. Quiero en la tierra. Entonces el conocimiento de Yahvé, conocimiento de Dios en Cristo. Amén.
de la obra, Señor, que está haciendo en nosotros para que le conozcamos un poco más de su gracia, de su amor, de su plenitud. Amén. De su poder, de su sabiduría. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Siempre uno ve que esa es la respuesta a todas las cosas. Cuando vemos la historia de la iglesia y las iglesias en diferentes lugares, es esto. A veces queremos soluciones así, hermano, está pasando esto, ¿qué hacemos acá? Hermanos, volvámonos a la gracia del Señor, al sustento que es el Señor. Pero a veces uno muy rápido, no, mira, hermano, vamos a hacer esto, la respuesta es por acá. Entonces uno se jacta en la presencia, no, hermanos. Ay, Señor Jesús. Es la gracia del Señor que se manifiesta de múltiples maneras, enseñándonos y ayudándonos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, mira, hemos sido llamados a la comunión de su Hijo y que ninguno se jacte en su presencia. Eso sería como el título de hoy. Doble título, con ayuda del Señor. Amén. Démosle gracias al Señor. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh, sí. Ayúdanos a guardarla en nuestros corazones. Oh, sí. Señor, que caiga en buena tierra, Señor, en buena tierra, y de fruto abundante a 30, 70 y 100 por uno. Gracias a ti por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad, Señor. Gracias, queremos mirarte a ti, ver lo que tú nos has dado en Cristo, que es lo que nos sostiene en ti, Señor. Gracias porque tú eres la respuesta, Señor. Tú eres nuestro sustento, Señor. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, Padre. Solo tú eres suficiente, Señor. Gracias por tu Hijo. Y gracias porque hemos sido llamados a la comunión de tu Hijo. Gracias, Señor. Concédenos mirarte a ti y apreciarnos unos a otros en ti, Señor. Porque tú eres importante, Señor. Tú eres el importante, como dice el cántico, Señor. Mi Dios es importante, Señor. Por encima de todo, tú eres importante. Gracias, Señor. Que le demos la importancia a ti y a lo tuyo. Concédenos, alúmbranos, Señor, para que podamos abocarnos a ti con toda sinceridad, con todo amor, por medio de tu gracia y el amor que tú nos has dado primero, por el cual ahora podemos responder, sustentados en tu gracia, Señor. Padre, muchísimas gracias de nuevo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados.